vamos a hablar de la base que nos sostiene, nuestros pies. Piensen en esto. El pie es una obra de ingeniería compleja, con 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones, que soporta todo nuestro peso en el impacto diario. No es de extrañar que tarde o temprano todos sintamos algún tipo de dolor. La gran pregunta que siempre nos hacemos los runners ¿es este dolor pasajero o el típico algo me dolió por el ejercicio? ¿O es una señal grave que debemos atender de inmediato? Hola, soy Carles Álvarez y esto es Maldito Runner Podcast. En el episodio de hoy hablamos del dolor del pie, grave o muscular. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Para poner fin a la incertidumbre y enseñarnos a leer las señales que nos envía nuestro cuerpo sobre nuestros pies, desde Barcelona, España, me acompaña el doctor Alex Santamaría, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, con una amplia experiencia en el mundo del pie y el tobillo. Él es miembro del staff médico de Talus Foot Doctors. Alex es un médico que combina sus tres pasiones, la cirugía, la gestión y la comunicación, con un enfoque cercano, profesional y sincero con el paciente, para la comprensión del problema del pie y el tobillo, para mejorarlos juntos, sobre todo en el mundo del running. Un gusto tenerte aquí en Maldito Runner, Alex. Muchísimas gracias, Erles. Un placer compartir con vosotros la pasión que hablábamos en su momento con Laia también, que ya ha estado invitada en tu programa. Correr nos gusta, correr nos divierte, correr nos permite relajarnos, meditar, competir, ser exigentes con nosotros mismos. Es un aprendizaje, pero tiene sus cosas, Erles. Y me encanta poder participar contigo para hablar de esas cosas que tiene el mundo del running. Y qué mejor con médicos, sobre todo médicos que tienen que ver con la base del running de nuestro cuerpo, que es nuestros pies, nuestras piernas, ¿no? Alex, ¿tú dirías que el dolor a los pies, las lesiones a los pies, a las piernas, es la mayoritaria en el mundo del running y en general en los deportes que tienen mucho contacto con la parte inferior de nuestro cuerpo? Sí, quizás si exceptuamos algún deporte como puede ser el fútbol, donde la rodilla es la reina y las lesiones musculares son las patologías más frecuentes. En el mundo del running, las lesiones musculares de tren inferior, normalmente de rodilla para abajo, los isquios no es tan habitual en el mundo del runner. Normalmente claudican mucho más abajo, claudican a nivel de gemelos, de Aquiles, fase plantar. Y eso al final, si no es en el inicio, es en el final, desemboca en el mundo del pie tobillo, sí, sí. Y además es muy diferente el dolor, la molestia y la lesión. No tienen nada que ver y una pueden venir una detrás de la otra. ¿Y dirías tú que, de acuerdo a la experiencia que tienes con un montón de pacientes, que el pie es la parte más descuidada del runner? El pie y tobillo en general, en el mundo de la cirugía ortopédica y la traumatología, ha sido la última super especialización que ha aparecido. Han ido apareciendo las grandes, las que todos conocemos, la rodilla, la cadera, incluso la columna. Y el pie y tobillo como tal fue la última. Yo recuerdo los programas quirúrgicos de nuestra época donde había dos caderas y un juanete, dos fracturas y un juanete. Por poner un ejemplo para contextualizar. Y ahí lo teníamos, ¿no? Algo que se utiliza como mínimo 9.000 veces al día, como mínimo, que son los pasos que damos una persona habitual, son los 20 o 25.000 cuando haces actividad deportiva, y ahí quedaba, a la espera de que, ¿no? A la espera de que, como por arte de magia, funcionen bien, porque sí, con lo cual aceptamos que tener molestias en los pies era normal. Es un paradigma curioso. Nos hemos acostumbrado en la vida deportiva y sobre todo en nuestro día a día a tener molestias en el pie como normal. Y eso es lo primero que debemos erradicar de nuestro día a día. O sea, no hay que vivir con molestias en los pies nadie. El running es verdad que como los necesitas para rendir, pues rápidamente los profesionales o los amateurs consultan más rápido, pero bueno, porque tienen que dejar de hacer su actividad como aquel que empieza a tener problemas en la vista y necesita la vista para trabajar. Digamos entonces que es la realidad generalizada, porque aquí en el país, en Perú y en este lado de Sudamérica, donde también hago programas con otros runners sudamericanos, la constante es esa, ¿no? El propio runner descuida mucho sus pies y se ve.
cuando nos quitamos las medias, ¿no? Después de la carrera nos quitamos las medias, lo miramos terrible. Es más, hasta hay cierta vergüenza, ¿no? Desde el punto de vista incluso podológico, ya hablando desde el punto de vista Sí, de la sí, sí, sí. podología, ¿no? Que después voy a tener un programa también con colega tuya, Eider, pero acá se ve eso, ¿no? El descuido, que va desde cosas más simples hasta cosas más complejas. Las uñas negras y los callos, las ampollas, pero a cosas más graves, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es Exacto, las molestias y el dolor. exacto. Comencemos. ¿Cómo diferenciar, sobre todo el runner principiante, el amateur, que es para este público el que hacemos el podcast? ¿Cómo una persona principiante o amateur tendría o podría saber la diferenciación entre una molestia en el pie y ya un dolor que podría y que de hecho es un aviso de que algo está mal, ¿no? La definición o el poner en su lugar una cosa de la otra es tan fácil como una te impide hacer con normalidad y la otra no te deja disfrutar con normalidad. O sea, si el dolor lo continuamos, si trabajamos con dolor, si entrenamos con dolor, si corremos con dolor, más temprano que tarde tendremos que dejar de correr. Y en cambio con molestias no se disfruta, pero tú puedes hacer actividad. Que la molestia es un preámbulo del dolor y es un preámbulo de la lesión, no es cierto 100%, porque hay molestias que son de causas y orígenes muy diferenciados. Por ejemplo, si nos está escuchando alguien que ha decidido empezar a hacer actividad deportiva, correr, por ejemplo, viene del mundo del tenis, a la que empieza a hacer carrera continua 20 minutos, al día siguiente va a tener molestias. ¿Y eso es un preámbulo de una lesión? No, eso es una adaptación de tu mecánica, de tu biomecánica del tren inferior, a pasar de un deporte explosivo como es el tenis de un lado para otro, a un deporte más continuo, donde trabajas grupos musculares totalmente diferenciados de los del tenis y que te generan una serie de molestias. No son las agujetas, ni mucho menos, que eso es otro paradigma, pero son un tipo de molestias que en ningún momento te obligan a dejar de hacer deporte, pero sí te obligan a lo que tantas veces habéis hablado en vuestro programa, hay que tener plannings, hay que tener, que se lo pueda permitir entrenadores personales. Ahora hay muchísima información de veracidad firme en la red donde puedes buscar cómo planificar un inicio en la actividad deportiva. Esa sería la diferencia más grande entre una molestia y el dolor. Entonces, que quede claro a nuestros amigos runners, ¿no? No hay que exagerar tampoco ni distorsionar las cosas. No toda molestia es necesariamente una lesión, pero tampoco hay que irse al extremo de Exacto. normalizar las molestias, porque sí, hay molestias que sí son el preámbulo, el aviso de una lesión. Comencemos primero con las molestias. Exacto. ¿Cuáles son las típicas molestias que el runner tiene que prestar atención? La molestia que se prolonga en el tiempo. La molestia que cuando tú analizas y piensas, no he cambiado nada de mi dinámica habitual de entrenamientos, no he hecho un salto en la cadencia de lo que me tocaba, no he hecho un cambio de distancia, no he hecho un cambio de calzado, y aquí es uno de los puntos más importantes de lo que tenemos que hablar hoy, que es el cambio del calzado. Ya no tanto el calzado adaptado a ti, porque ahora mismo también hay muchísimas maneras de saber si tu mecánica de pie-tobillo, a mí no me gusta hablar de un pie de un tipo, un pie de otro, sino cómo te desarrollas. Que la mecánica de pie-tobillo no está solo en el pie y tobillo para ser un pronador, un supinador, viene de mucho más arriba, viene desde la cadera. Pero si tu calzado ya está adecuado, si todo esto lo tienes como controlado, entonces tenemos que empezar a pensar que esa molestia ha venido para quedarse, sobre todo cuando 2, 3 días se queda, si con, por ejemplo, haciendo masajes, porque una molestia es una sobrecarga muscular, por ejemplo. Y esa molestia es la que no nos debería preocupar. Quizá hemos entrenado demasiado, quizá hemos descansado muy poco, el famoso entrenamiento pasivo, que es el dormir. El dormir, el alimentarse bien, pues quizá si esto no lo hacemos correctamente, esas molestias, insisto, descartado lo más sencillo, nos tiene que hacer preocupar porque eso va a acabar desencadenando en dolor que te puede llegar progresivamente, te puede llegar de golpe. Cuando te llega de golpe, ya vas tarde. Porque lo primero que ocurre con esas molestias musculares son las rupturas musculares. Desgraciadamente, las sobrecargas musculares, el famoso gemelo subido, isquio que te lo notas mucho más duro, y a partir de allí, como te llegue el temido pinchazo, ya tienes un problema, porque hay que dejar de entrenar. Y eso es la entre comillas, muerte de un runner. Que te digan que no puedes salir a correrlo, pero que te puede ocurrir. Y también hablemos de esta locura del running, que es generalizada, me imagino, de correr carrera tras carrera, sobre todo los principiantes, los amateurs, los novatos, ¿no? Porque el que ya lleva corriendo años en esto ya sabe que eso es una locura, ¿no?
Sí, 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 termina sí, sí. siendo gravísimo para nuestro cuerpo, ¿no? Exacto, Incluso nos exacto, lleva a abandonar el running, que tanto queremos, exacto. nosotros terminamos abandonándolo. Pero hay una locura. La gente cada semana en los grupos de chats y en los grupos de las redes sociales se está preguntando, ¿qué carrera hay la próxima semana? ¿Qué Sí, sí, carrera hay sí, la sí. próxima semana? Y no Sí, estamos sí. hablando de carreritas de 5, 10, No, estamos no, no. hablando de cosas de 21, maratón. Sí, sí, Entonces, sí, sí. también, ¿qué tanto ese hecho de ir carrera por carrera, correr por correr, correr a lo loco, también tiene que ver mucho con ya no molestias, sino alarmas que pueden Exacto. llevarnos a lesiones graves, ¿no? Hablamos de las lesiones como tal, desde el punto de vista de la parte muscular, la parte articular, pero no nos olvidemos que somos seres humanos, que tenemos corazón y que tenemos pulmones, y que hay algunas cargas de trabajo que no estamos preparados para soportarlas. Con lo cual, lo primero, y lo habéis hablado varias veces en vuestro programa, es ir a que nos visite un médico deportivo y nos diga dónde están nuestros umbrales. Hasta dónde podemos, hasta dónde podemos, hasta dónde podemos. Y luego ser sincero con uno mismo. O sea, con 52 no vas a estar igual que con 30, no vas a estar igual que con 25. Y los primeros que dan ejemplo de eso son los profesionales. Fijémonos en los profesionales, qué cargas de trabajo utilizan, cuántas veces los vas a ver en carreras populares en la franja, evidentemente, de profesionales, y ahí es donde te das cuenta de lo que realmente un amateur tiene que poder hacer. Y otra cosa es que te guste el ambiente que se respira en el mundo del running, las carreras. Es muy bonito, no hay problema. Eso es que es un entrenamiento. Que son entrenamientos. O sea, al final las carreras no son tan caras. O sea, sinceramente, entre salir de fiesta una noche y correr una carrera el domingo, te vas a ahorrar como 4 veces lo que te gastas por la noche y te lo vas a pasar bien en un ambiente festivo. Pues esa tirada larga del fin de semana, hazla el domingo sin competir. Sin competir. El, el, al final, el running se acaba convirtiendo en el mundo amateur en una lucha contra ti mismo a ver si eres mejor que tú. Creo que hay pocos runnings que corran de manera amateur contra otro. Normalmente corremos contra nosotros mismos. Y eso, cuando no tienes los umbrales definidos, es muy peligroso. Ya no solo por las lesiones, insisto, desde el sistema osteoarticular, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos, sino desde el punto de vista médico, de que tenemos que estar sanos. Al final, el deporte, yo siempre digo lo mismo, es el mejor antidepresivo junto con el sol que podemos tener. Con lo cual, en su justa medida, puedes hacer buenos tiempos, puedes mejorar tus tiempos y además marcarte metas. No hay nada mejor que superarte a ti mismo en una meta que tú mismo te has marcado, que nunca puede ser, si la semana pasada hice 45 en una de 10, la semana que viene haré 43. Es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces es clave no solamente ver el tema de los pies, que de por sí ya está descuidado en el runner, sino, Ujú. como dices tú muy bien, ¿no? Ir a un médico deportivo, bueno, un médico general primero, ¿no? Y luego el médico deportivo, y que nos diga cuáles son nuestros límites, ¿no? Porque el Exacto, ser humano tiene límites, hasta los más elite. El mismo Kipchoge nos ha dado un ejemplo maravilloso de lo que es saber retirarse, ¿no? Y exacto, decir, ya, listo, me voy, ya cumplí. Es más, él no exacto, tiene más que seguir corriendo, ya demostró todo lo que tenía que demostrarse a sí mismo, ¿no? Y no solamente el pie, corazón, el exacto, sistema respiratorio. Es exacto. decir, es clave porque también hay riesgo de muerte. No que el Totalmente. running nos va a llevar a la muerte, un maratón a la muerte, no, es cómo hacemos eso, ¿no? Y lamentablemente descuidamos mucho los runners. ¿Cuáles serían esos límites en nuestro tren inferior? En nuestro Estamos teni- hablando ya del pie y el tobillo. ¿Cuáles en serían nuestro- esos límites? para mí, el gran limitante que nos hace que no podamos estar a donde queremos estar es olvidarnos de la musculación y olvidarnos del core. El hecho de salir a correr por salir a correr es que me da pereza hacer core, es que me da pereza hacer musculación. O sea, ya tenemos muy claro que las series tenemos que hacerlas, aunque no nos gusten. Porque tontos no somos. Todos hemos visto que cuando haces series mejoras. Con lo cual, pues las series las haces porque sabes que indirectamente, rápidamente tienes un estímulo positivo que es que mejoras. Además, es bastante rápida la mejoría, pero nos olvidamos de la musculación y nos olvidamos del core, del control de nuestro centro de gravedad, de esa postura. Ya no digo, si además tenemos la suerte de poder tener a alguien cerca que entienda y nos ayude con la posturología al correr. Porque no es lo mismo, tú lo sabes, correr así que correr como Dios manda. Si todas estas tres cosas las unimos a ese planning de carrera, de correr como Dios manda, la mejoría es instantánea. Porque tampoco nos olvidemos, es que los runners corremos para mejorar, entre comillas, nuestras propias marcas mentales que nos colocamos. Para mí eso es fundamental. Pero, claro, muscular
genera tener que ir a un gimnasio donde correr, vas a poder correr solo muy poquito para entrar o para salir. Hacer core, pues es como volver al gimnasio ese que tampoco, por eso huiste, ¿no? Tú te pones a correr porque huyes de un gimnasio, entre comillas. Pues si eso, y además la mejoría, y una de las cosas que ocurren es que te lesionas mucho menos, Erles, te lesionas mucho menos. Cuando tienes musculatura mejoras tiempos, pero cuando tienes un buen core te lesionas mucho menos porque tu postura corriendo es mucho más firme, mucho más ergonómica. Eso es lo que siempre le pregunto a los runners cuando estamos en la cola para recoger los kits, ¿no? De una carrera. Que decía, ¿no? Que había corrido la semana anterior de carrera, que la siguiente corre otra carrera. ¿Y en qué momento entrenas? Y nada, no entrenan. Imagínate lo que estás diciendo. Creen que el correr solamente es correr. No, pues hablamos además de series, de repeticiones, de cuestas, y al trabajo de gimnasio, de fuerza, ¿cierto? Sí, De postura, de core, que exacto. además no tiene que ser necesariamente un gimnasio pagado con máquinas, ¿no? También En se puede casa, trabajar con el peso de nuestro propio cuerpo. exacto. Pero cuando no hacemos las cosas bien, ¿cuáles serían esas lesiones para que nuestros runners a tiempo sepan, para no llegar a esos extremos? La mayoría de lesiones, como te decía, son musculares por una cosa que nos hemos olvidado de explicar, que es lo que te decía antes de la salida, los tan necesarios estiramientos cuando finalizamos una sesión de entrenamiento. Eso es una gran previsora de lesiones en la siguiente carga de trabajo. Nos encontramos sobre todo con lesiones musculares. Las lesiones musculares acostumbran a ser, por lo que hablábamos antes, una falta de potenciación muscular, de trabajo de fuerza muscular, o un exceso de cargas de entrenamiento, con lo cual al final delante de un entrenador personal o tu propio entrenador o el propio grupo al final que te acaban entendiendo, acomodas las cargas y ya está. Las temidas, y estas normalmente no te llevan al quirófano. Una lesión muscular no te llega al quirófano. Repetitiva sí, que es al punto que voy ahora. Las más temidas, y que todos los runners las tememos, son las que tienen relación con la cadena posterior. O sea, eh, artrosis de tobillo, artrosis de rodilla, sí, me daría más miedo la artrosis de rodilla. Artrosis de tobillo, poco. Por correr, poco. Vas a tener poca artrosis de tobillo. Sí, la vas a tener de rodilla. Pero fuera de esta, que sería como temible, porque al final el impacto te obliga a acabar de dejar tu querido deporte, porque si hay una artrosis de rodilla, el impacto lo tienes que eliminar. Fuera de estas son las temidas lesiones insercionales de los tendones. Y hablamos de toda la cadena posterior. Vuelvo al inicio. Que es tendón de Aquiles, gemelos, pero insisto que los gemelos se tratarían de otra manera. Tendón de Aquiles, fascia plantar, las famosas fascitis de los pacientes, que no todos son fascitis, no todos son inflamaciones de la fascia plantar, y eso es una cosa que luego hablamos un segundo sobre eso para que no tratemos mal ese tipo de problemas, pero cuando hablamos de una cadena posterior acortada, que eso lo tenemos el 75% de la población, tenemos la cadena posterior, o sea, lumbar, isquiotibiales, gemelos, sóleos, tendón de Aquiles, fascia plantar, cortos. Cortos, el 75% nacemos cortos. Si todo eso no se compensa debidamente, genera problemas cada vez van de arriba a abajo. Empezamos en los isquios normalmente y llegamos a tendón de Aquiles y fascia plantar. Cuando todo eso no se resuelve a tiempo, de las maneras que luego te contaré, acabamos teniendo lesiones muy invalidantes. Invalidantes significa que no te van a dejar entrenar. Muchas de ellas no te van a impedir del todo entrenar, pero vas a estar en el punto que estábamos antes. ¿Te acuerdas de las molestias? Esas molestias sordas que te dejan hacer, pero que, bueno, pero cuando caliento es muy doloroso, luego durante las 30 minutos de entreno voy bien y luego en casa es horroroso. Mal, mal, porque eso sí que está avisando. Y eso es tendón de Aquiles y fascia plantar, que son una cadena que va junta, baja detrás del tobillo y se va, y es la misma cadena muscular. Hablan que filogenéticamente, o sea, desde que nacemos, eso está unido embrionariamente. O sea, es un grupo que va todo junto. Por eso los pacientes que tienen problemas normalmente en el talón te cuentan que también lo habían tenido en algún momento en el tendón de Aquiles. Y esas son muy invalidantes. Por lo tanto, ¿cuáles serían las señales que ante esas lesiones que tú acabas de comentar tendrían que llevar al runner inmediatamente a consulta médica, ¿no? Lo habitual son pacientes porque se acaban convirtiendo, desgraciadamente, ya no en corredores, sino en pacientes que te cuentan que cuando empiezan a correr tienen una pequeña molestia en el tendón, en la inserción detrás del tobillo, que incluso en algunos casos les llega hasta molestar según qué calzado y tienen que ir a buscar calzados mucho más acolchados para que no les moleste tanto, que incluso algunos otros te dicen que el talón es un horror, es que me duele mucho el talón, es que incluso a veces te dicen, corriendo no, porque tengo bambas como muy, muy bien acolchadas. Trabajamos ahora actualmente con productos espectaculares, fluidos
espectaculares que amortiguan muchísimo el impacto, pero estos corredores en su día a día te lo cuentan cuando se calzan para ir a trabajar, cuando levantan el pie de la cama y lo ponen en el suelo, y te dicen, se me calienta, desaparece, pero luego vuelve. Y esos son los típicos problemas insercionales de inflamación del tendón donde acaba en el hueso. Y eso hay que buscar. Primero, ¿qué es lo que le ocurre? O sea, al final, las lesiones, Erles, porque todos hacemos lo mismo. Y esto es el mundo de la inmediatez. Me apetece comer una pizza y la pido a Amazon y me la trae y me la como ahora mismo. Me molesta el tendón de Aquiles, me voy al fisio a que me lo cure. Que está muy bien. Que para nada digo que no sea correcto, pero ¿por qué no tenemos el diagnóstico antes? ¿Por qué no consultamos antes con un médico del deporte, un traumatólogo? Hasta te diría que un podólogo. Porque cuando conozcas bueno, tú que conoces el mundo de los podólogos, saben muchísimo también de biomecánica. Por favor, consultemos primero para ponerle un nombre y un apellido y le haremos muy fácil la vida a los espectaculares fisioterapeutas que tenemos en el mundo para poder. Pero no, es más fácil ir al fisio para que el fisio te trabaje algo que probablemente es mecánico. Es mecánico y va a necesitar algo más que un fisio. Y ahí también preocupa la situación que al menos por acá se ve, ¿no? Y eso se puede observar en las redes sociales, en los comentarios y en los consejos. Dolor, lesión, molestia o dolor grave, lo que sea, de frente al fisio. Como dices tú muy bien, ¿no? La inmediatez es un poco Exacto, también el impacto en las redes sociales, ¿no? Lo rápido. exacto, Ya tengo este exacto. fastidio, este dolor, voy al fisio y me lo quita. Y sí, Ujú. probablemente te lo Sí, pero cesa, pero no sí, lo sí. resuelve. Y No, así estamos, pues, ¿no? Y así estamos, volvemos hasta que un momento el cuerpo va a decir, bueno, las piernas, basta. los pies, qué sé yo, basta, Vas a ¿cierto? decir basta, exacto. El, Y el- eso es el- peligrosísimo. mucho porque, y el ejemplo más exagerado de lo que dices tú, y nos lo encontramos, es como tengo que correr esa carrera que llevo preparando 4 meses y llevo un mes y medio con molestias que no he querido parar o ni consultar, por favor, infíltrame. Las mágicas infiltraciones. Además, sabemos que los futbolistas profesionales, pongo el fútbol porque entre comillas, estamos premundial y todo es fútbol. Y evidentemente a un futbolista lo infiltran para jugar, evidentemente, porque su sueldo, eso y lo que genera alrededor de él, y además ellos lo aceptan. Pero de verdad, un amateur tiene que infiltrarse para correr una carrera popular, de verdad. Ese sería el ejemplo más evidente de lo de la inmediatez. Con lo cual, ante un problema como el que hablábamos, unas molestias que ya no son puntuales, sino que no marchan, consultar para corregir la mecánica. Mm, Demasiada gente tiene, entre comillas, problemas mecánicos solucionables y que no hay que operar. Porque aunque yo sea traumatólogo y me dedique a esto y me gane la vida operando, nos ganamos la vida curando pacientes, ayudando a pacientes a que puedan hacer lo que les apetece hacer. Deporte, caminar sin dolor, sin molestias. Y eso es lo más importante. Insisto, el fisio es clave en nuestro proceso de curación de un paciente. Es clave. ¿En qué momento entra? Y además, ¿sabes qué ocurre? Es que cada vez los fisios, el deporte, bueno, ha entrado a formar parte de nuestra vida de verdad, de verdad. Con lo cual los fisios cada vez tienen más claro que con un diagnóstico detrás su trabajo es mucho más sencillo y más efectivo, además. Con lo cual, muchas veces recibimos pacientes que el mismo fisio nos ha dicho, es que he ido a él, pero me dice que primero mejoro contigo. A ver qué tengo. Genial, ese es el objetivo. Y hay un tema ético también, ya hablando de la profesión médica, ¿no? Un fisio no puede hacer un diagnóstico, pues. Aquí ya se comienzan a ver Mm, casos donde incluso en redes sociales hay centros de fisioterapia con su respectivo fisioterapista que dicen que ellos hacen diagnóstico y a mí eso me espanta, pues porque todo tiene un sistema en la medicina. mm, El cuerpo es un sistema y la medicina también, sí, ¿cierto? sí, Tiene especialidades y esas especialidades se conectan. No es que una sea mejor que la otra, sino sí, que sí. cada una tiene un rol y se conecta. Y esa conexión lleva a que al final el runner que tiene una lesión vaya a la fisioterapia para que lo traten. Pero es al final. No es pues el que hace el tratamiento va a hacer el diagnóstico, ¿no? Y eso pues Es- definitivamente preocupa. Al final es mucho más sencillo, Erles, porque yo siempre cuento lo mismo cuando puedo estar invadiendo yo competencias de otro profesional o alguien creo que invade las mías. Es muy sencillo. Yo tengo un paciente que sin ser la persona encargada de hacer el diagnóstico, diagnostico a Erles y lo trato, lo trato y lo trato y Erles no funciona. ¿Qué le vas a decir a Erles? ¿Qué le vas a decir si le has hecho el diagnóstico tú? ¿Qué le vas a decir? ¿Que no funciona porque es Erles y no funciona?
Lo vas a acabar llevando a Claro, un compañero a que lo diagnostique. Entonces, no pasa nada, si el trabajo lo vas a seguir teniendo, pero vayamos con un diagnóstico concreto, porque allí es donde van a entrar otros roles profesionales, Erles. Y el rol profesional es el que te vende las zapatillas deportivas, que es clave y eso todavía sigue estando demasiado olvidado, que el mundo de la zapatería, del calzado deportivo, sigue estando de espalda a lo que le pasa a los clientes, porque eso sí que son clientes. Y yo lo entiendo, alguien que vende bambas o vende zapatos no tiene por qué saber de patología del tendón de Aquiles. Me parece perfecto, pero si fuéramos un poco más conscientes, aconsejaríamos muchísimo mejor a los pacientes. Y luego el papel del podólogo, que para mí es media vida. Nosotros con Laia, que trabajamos en Talus, tenemos 3 equipos de podólogos trabajando con nosotros. No, uno, no, 3 equipos de podólogos. Y entran mucho antes de lo que entran los podólogos en equipos con traumatólogos. Muchísimo antes. Porque son curativos. Pero porque el circuito es ese, Erles, el circuito es ese. El circuito es paciente con síntomas, corredor con síntomas, consulta para un diagnóstico, Laia o Alex diagnostican y remiten. Y muchas veces el enviar empezamos con la fisio cuando es algo que el paciente está como muy apurado ya, pero además vamos a estudiar biomecánicamente. Laia y yo también trabajamos la biomecánica, nos hemos formado en biomecánica y entendemos cómo camina un paciente y con esa orientación diagnóstica, que no cómo tienes que hacer las plantillas, que es otro paradigma. Te he dicho antes lo de las competencias. Yo no soy nadie. Cuando un paciente me enseña, ¿y estas plantillas qué le parecen? No lo sé. Es que no soy podólogo. Yo solo sé que tú tienes un problema en el tendón tibial posterior, en el tendón de Aquiles. A partir de aquí, ves con Eider, ves con los compañeros que tenemos y que él decida qué tipo de plantillas vas a necesitar. y cuando hablamos también ya de la fascitis plantar que mencionaste, Tem, Ujú, no todo dolor en la planta del pie es fascitis plantar. ujú, Sin embargo, también el desconocimiento y la desinformación y la ignorancia que hay en el running de los novatos y los principiantes, ujú. todo se asocia a fascitis plantar. ¿Cómo manejar ese tema que muy bien lo planteaste, ¿no? Que es clave. Claro, el tema de la fascitis plantar como tal es que es otra de las lesiones paradigmáticas de no acudir a un especialista, porque como es tan habitual y tan frecuente, y es verdad que el 90% se curan sin operar al año, o sea, cuando tú tienes un dolor en el talón y consultas rápido, el traumatólogo que está visitando te va a decir 9 de cada 10 antes del año se van a curar, sin operarlo. Pues como ya hay esa tendencia de que esto lo tiene tanta gente, pues ya vamos directo al tratamiento. Y a veces hay 3 o 4 cosas que no son fascitis puras y duras, que el tratamiento no va a ser esa rehabilitación desde empezando con un edema óseo que no se va a tratar solo con estiramientos musculares. Un edema óseo es una patología suficientemente, no te diría grave, pero sí incapacitante como para que la trates con otras técnicas y si no sabes que lo tiene no lo vas a hacer. La famosa magnetoterapia, para aplicarla tienes que tener un diagnóstico como mínimo con una radiología de imagen, resonancia o sobre todo resonancia, con radiografías un edema óseo no lo percibes, pero con resonancia sí, y se trata diferente a los estiramientos habituales de una fascitis plantar. Con lo cual, puedes tener una inflamación de un nervio que pasa por la parte de dentro del tobillo y tú puedes estar dándole a un paciente ondas de choque porque tiene una fascitis plantar y no vas a solucionarle nada, porque el problema es un atrapamiento de un nervio. Con lo cual, vamos al punto de antes. Hagamos el diagnóstico. Al final, también te digo, no todo el mundo que tiene un problema en el talón tiene que consultar al cabo de 3 días con un traumatólogo. O sea, al final, un problema en el talón, todos sabemos que se trata inicialmente con estiramientos, con estiramientos, con estiramientos y con hielo. Y reflexionar sobre lo que he hecho. Porque muchas de las talalgias, de los dolores en el talón, van relacionadas con cambio de calzado, no cambio de calzado, plantillas que no has cambiado y le toca cambiar, o sea, claudican las plantillas o un exceso de actividad física. Cosas de mucho sentido común, pero hay que explicarlo, porque cuando se lo dices dicen, ostras, es verdad, si me compré unos zapatos nuevos hace 3 semanas y desde entonces tengo dolor, no cae la gente en eso. Y es mucho más sencillo. Y también es importante que los runners sean más conscientes. Se quejan mucho de ir al médico porque es caro, ¿no? Es que yo siempre digo lo siguiente, ¿no? No es el tema de que si es caro o barato, es el poder adquisitivo de cada quien y las prioridades de su gasto. Sí, sí, sí. Porque, claro, yo, ¿quién soy para decir que un médico que cobra tal cifra es barato o es caro? Es su conocimiento, ¿no? O sea, Ujú. y el médico detrás de ese conocimiento tiene años de estudios en la universidad, maestrías, especialización, doctorado, qué sé yo, y eso cuesta. Sí, sí, Sin sí, sí. embargo, el runner prefiere gastarse, no sé, 100
150, 200 euros en una zapatilla, en un Eso es. Garmin que cuesta, pues, un montón de Sí, plata, y sí, no sí. tiene para pagar la tercera parte de ese monto para ir a un diagnóstico, como Sí, sí, dices sí, muy sí. bien, ¿no? Sí, sí. Que le quede claro a nuestros amigos runners que tengo un problema en el pie, en la rodilla, donde sea, en el pecho, corazón, lo que sea, tengo que ir al médico para saber qué me pasa, cuál es la Totalmente. causa, y a partir de ahí viene el tratamiento. Entonces, ahí también es importante, y muy bien que tú decías en tu presentación y en lo que he leído de ti, que ese trabajo de comunicación que tienes con los pacientes, ¿no? Que también hagan ustedes docencia pedagógica con el paciente para que entienda estas cosas, ¿no? Que no se trata de que gasten, es una inversión para nuestro propio cuerpo, ¿no? Ir al médico. En Talus Food Doctors, que es donde trabajamos en el ámbito privado, Laia y yo, como creemos firmemente en la educación en salud, no significa en educar desde yo soy el que sé y los demás no saben nada, sino al revés, en darle herramientas a los pacientes para que las puedan utilizar para su interés. Tenemos un blog con 4 o 5 entradas semanales de información de patología de pie y tobillo, enfocada a paciente, a corredor, a deportista, a tu madre, a tu padre, a gente que está en el día a día, no a gente que sabe de medicina, sino en un lenguaje que la gente lo entiende, porque el inicio de la recuperación de una lesión está en el propio paciente, en el conocimiento de lo que le está ocurriendo o de lo que le puede ocurrir si no hace una cosa o hace otra. Y para eso hay que darle información de un sitio fidedigno y veraz. Al final nuestro blog cuelga de una estructura médica con podólogos que trabajan con nosotros y desde allí es mucho más sencillo. Y yo solo acabaría añadiendo una cosa. Todo runner tiene su pack de confianza, que digo yo, tiene sus bambas de confianza, sus ropa de invierno de confianza, de verano de confianza, su grupo con el que sale de confianza, hasta su amigo o amiga a quien le cuenta sus éxitos o fracasos. Yo les aconsejaría que incluyeran un equipo, llámalo sanitario, es que no quiero decir ni médico, porque la puerta de entrada no tiene que ser un médico, ¿de acuerdo? Pero que tengan un equipo alrededor que piense que cuando tengo un problema me generan suficiente confianza como para acudir a ellos. Porque si no, el gasto que decías tú de 150 o 200 en zapatillas o en médicos, que pueden valer eso tranquilamente, acaba siendo uno multiplicar por 3 o por 4 porque o no encuentran lo que tengo o me hacen hacer un tipo de tratamientos que son muy costosos y que están muy de moda ahora mismo, que quizá no toca hacerlos en ese momento. Con lo cual, yo añadiría al pack, de verdad, un equipo de atención médica, entre comillas, de confianza. Sí, definitivamente. Yo particularmente tengo mi cardiólogo de confianza, tengo mi traumatólogo de confianza, que son básicos, ¿no? Y Sí, sí. bueno, ya después la medicina general, eso no hay mayor problema, ¿no? Cuando uno tiene algún malestar, una molestia, qué sé yo, va al médico general, pero creo, me imagino que coincidimos, no porque tú eres traumatólogo, especialista en el tema, pero que es clave en el runner, el tema del corazón y el Sí, sí, tema sí. de todas las articulaciones, extremidades, tren inferior, etcétera, es fundamental. Sin eso no vamos, pues, no tenemos futuro. No, Y es para clave, nada. ¿no? Y tanto. Y tanto. Y lo que es nuestra pasión acaba siendo nuestra desesperación. Porque por hacerla podemos enfermar. Esto no puede pasarles. Esto no debería pasar en la vida. En todo caso, que te digan que la hagas a una intensidad diferente. Pero que te digan que la hagas a una intensidad diferente. No que por culpa de quererla hacer a tu intensidad acabes como alguna vez hemos leído desgraciadamente en algunas noticias. No puede ser. No puede ser. Y con esos entornos de confianza, todo eso se evita siempre. Siempre. Y ya para ir cerrando y también desmitificando cosas, eh, ir carrera por carrera, tras carrera, correr un maratón sin prepararnos, es decir, hay gente que salta de 10 a un maratón o de 21 a un maratón, porque dicen, no, ya corrí 21, ahora me voy a 42, así alegremente, ¿no? Es realmente riesgoso para no solamente nuestros pies, en general. En la última maratón de Lima se hizo viral el video de una chica que a pocos metros, estoy hablando menos de 10 metros de la meta, se cae, Sí, calla. viene un runner solidario, la levanta con total ganas de ayudarle, pero con un desconocimiento terrible, la levanta, y como él también estaba corriendo ya los 42 para cruzar la meta, no tuvo fuerza para levantar a la chica, viene otro runner, la levantan entre los dos, y la chica pisa con fuerza, hace sus 10, 15 pasos, cruza la meta y termina con un dolor en silla de ruedas, la llevan y al día siguiente fracturada. Sí, sí. Ujú. Entonces, ¿qué tan riesgoso, para que sepan nuestros amigos runners, es hacer
esas cosas, esas barbaridades, como yo le digo, para nuestros pies? Se puede fracturar, ¿cierto? La gente cree Pero que una fractura es solamente porque me golpeo. no, 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 Así no, una no, cosa no. muy traumática, ¡fum!, se rompe el hueso. No. También que entienda la gente, uno se puede fracturar de esa manera, ¿cierto? Exacto. Una de las lesiones más temidas de los deportistas de élite, y ya me voy al élite para que lo entienda el que no es élite, es la fractura de estrés. La fractura de estrés, la fractura por agotamiento, muy típica. Lo digo para que se entienda fácil el ejemplo, no es porque quiera hablar de fútbol constantemente, precisamente es un deporte que no me gusta demasiado y no lo practico, pero las botas de fútbol todos sabéis que tienen unos tacos. Cuando esos tacos están colocados en un sitio incorrecto y el futbolista juega, genera un estrés en el hueso porque está en un mal sitio y el hueso se acaba rompiendo por agotamiento. Cuando tú a tu extremidad inferior, a tu tren inferior, que desgraciadamente es el pie el que lo soporta todo nuestro cuerpo en cada paso, y pensar que cuando corremos estamos en el aire y caemos, impactamos, el estrés de un hueso que no está bien adaptado biomecánicamente es caldo de cultivo para generar esa fractura de estrés tan desagradable, porque te tiene parada el doble de lo que te tiene parada una lesión normal. Con lo cual, prudencia. Pero para acabar por lo que decías, porque y lo del sentido común en la vida es así, es lo que mejor funciona cuando decimos sentido común, pero el mundo del runner y dejamos el mundo profesional porque se dedican a esto, porque se ganan la vida con esto y es diferente. Pero nosotros que no nos ganamos la vida con esto, disfrutar. El disfrutar. Nadie que ha corrido, nadie, 99% de los que han corrido una carrera de 10 pueden hacer una de 21 al fin de semana siguiente o una maratón disfrutando. Es imposible. Es imposible. Cuando tú te planteas objetivos con un planning bien hecho, con un equipo alrededor que te cuide, como hablábamos antes, Erle, generarás disfrute en tu entreno, en tu día a día. Esas endorfinas maravillosas que aparecen cuando haces una serie y funciona o cuando cruzas una meta y has conseguido bajar de 50, que era tu objetivo. Pues si eso lo haces y estás disfrutando, todo fluye. O sea que si alguien quiere saber si lo está haciendo bien, que se pregunte si cuando entrena disfruta. Más allá de los problemas que cada uno pueda tener en su casa, en su día a día, con el trabajo. Si tú cuando estás haciendo esa actividad deportiva notas que el cuerpo vibra, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo muy bien. Y el mejor indicador, aunque puede sonar contraproducente para ustedes los médicos, de que un runner está haciendo bien las cosas es que no va con frecuencia al médico. Exacto, 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 exacto. Me encanta cuando los pacientes no vienen. Mi famosa frase con pacientes que los tengo muy bien acomodados con plantillas o los envío a mi equipo de confianza con la ya que tenemos y les digo, ¿sabes cuál es la mejor señal de que vayas a ir bien? Que tardaremos mucho tiempo en verte. Hombre, no me diga eso, doctor, que me lo he pasado muy bien, porque intentamos generar mucha sintonía con los pacientes y nos divertimos en la consulta. Le digo, me tienes para lo que necesites, ven cuando quieras, pero probablemente tardaré mucho tiempo en verte porque irás muy bien. Ese ejemplo, Erles, es maravilloso. Ya para cerrar, ¿qué mensaje final podrías dejar a nuestros runners, que nos principiantes, novatos, aficionados, que para eso estamos haciendo este programa? Tú como experto, especialista en lo que es pie, tobillo y toda la parte del tren inferior, ¿qué es lo más importante que debe llevarse de este programa a nuestros runners? Muchas fuentes para informarse bien, pero mírate al espejo. Mírate al espejo y piensa qué quieres hacer de verdad, realista y que lo puedas conseguir. Que puede ser muy difícil, ¿eh? Puede ser una maratón en alguien que empieza a correr. Bueno, la colocarás en el horizonte donde sea. Todo lo que hagas de manera consciente y todo lo que hagas responsablemente a lo que te vaya ocurriendo tendrá solución porque te aparecerán molestias, podrás consultar. Te aparecerán dolores y podrás consultar y hasta te lesionarás, pero te pondrás bien. Pero mírate cómo estás, dónde quieres llegar y busca ayudas en tantos foros que hay. Foros, no me refiero a foros de internet, sino profesionales, entornos, clínicas, centros. Ahora el mundo es universal, ahora mismo todo está conectado. Eso es el consejo, Erles, que les daría más que tener un buen traumatólogo, lleva buenas plantillas, que no, es que no hemos hablado ni de eso lo harás con Eider. Pero es que no, para correr una maratón hace falta unas buenas plantillas. Hace falta que el paciente las necesite o no las necesite. Pero hace falta que tenga una preparación correcta y que sepa dónde puede llegar. Que no todos, porque el de al lado en el trabajo haga maratones cada fin de semana, que no está bien, pero bueno, no significa que yo lo pueda hacer. Acordaos del disfrute. Es que lo del disfrute para mí, Erles, es media vida. Disfrutar haciendo lo que haces. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Y un gusto no solamente haber conversado contigo, con Laia la semana pasada, y después viene Eider y otros colegas tuyos, sino también ya el haber hecho este nexo con ustedes para poder tenerlos en otros programas
y te comprometo para abordar el tema que mencionaste, que poco se habla aquí, que es la biomecánica, ¿no? Exacto, Que exacto. se ve de pronto como muy especializado, muy científico, el nombrecito como que biomecánica, ¿no? Sí, Pero sí, sí. entender la biomecánica ya no a nivel de los profesionales, los medios, Ujú. sino del runner, del Sí, sí. común y corriente corredor, que es importante que sepa entender cómo funciona el mecanismo del movimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Ese es un programa que lo voy a preparar próximamente y, bueno, de hecho, les comprometo a ustedes para contar con, ya sea contigo o con Laia, y abordar ese tema. Ah, es que para lo que necesites, Arles. Una maravillosa iniciativa la tuya y te felicito. De verdad te felicito para traernos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alex. Hasta pronto. Hasta pronto. Hoy aprendimos que nuestros pies no son solo un medio para movernos, son el fundamento de nuestra salud postural y el bienestar. La gran lección es clave. Escuchar a nuestros pies es escuchar a nuestro cuerpo entero. Si un dolor persiste, si es agudo, si impide cargar peso o aparece en la noche, recuerden, busquemos pronto y sin temor alguno la opinión de un especialista. No dejen que una simple molestia se convierta en una lesión crónica por ignorarla. Sigamos corriendo sanos, seguros y por mucho tiempo. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.